¿Por qué cargo un peso tan grande en mi vida? Salmo 133. Si tú, Señor, tomaras en cuenta los pecados, ¿quién, Señor, se mantendría en pie? Si el Señor tomase en cuenta solamente nuestros pecados, seguramente nos encontraríamos hundidos y condenados a la muerte eterna, sin ninguna manera de salir de esa cárcel, y nos mantendríamos en la prisión del pecado por toda la eternidad, condenados, tristes y sin posibilidad alguna siquiera de pensar en algún día abandonar ese tormento. Sí, porque el pecado trae como consecuencia a nuestra vida tormento, un peso tan grande de todos los errores que hemos cometido en la vida, errores con los que nos hemos dañado a nosotros mismos, errores con los cuales hemos dañado a otras personas, errores con los cuales hemos ofendido a quienes amábamos y errores con los cuales también hemos violado nuestra integridad, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro entendimiento e incluso nuestra racionalidad, siendo así que el pecado destruye todo aquello que puede ser llamado bueno. Eso nos dice la palabra del Señor, que la paga del pecado es la muerte. Sí, hay muchas personas hoy que andan muertas en vida, vagando por el mundo sin saber siquiera qué hacer, pues la palabra nos dice que el espíritu sin Dios es un espíritu que está muerto. Es así como la palabra que nos muestra en el libro de Efesios, que Él nos dio vida. Sí, nos dice eso, nos dice que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Sí, solo Él puede darle vida al espíritu, porque el pecado solamente trae la muerte. ¿Y cómo puedo ser libre yo del pecado y de esta carga? Pues el Señor ha traído libertad a mi vida. El Señor ha cargado mi pecado. El Señor se puso sobre sí la carga tremenda del pecado y dijo: yo iré a pagarla, yo la pagaré. Esta cuenta es demasiado grande como para que el hombre pueda pagarla. Entonces el Señor cargó tu pecado y cargó el mío. ¿Recuerdas todas esas cosas con las cuales tú ofendiste a Dios? ¿Recuerdas todas esas cosas con las que en las madrugadas te atormentabas y decías: ¿pero por qué hice eso? ¿O recuerdas todas esas cosas, todos esos deleites malvados en los cuales te alegrabas, pero al día siguiente, pensando, al despertar decías: ¿cómo pude ser capaz de haber hecho o de haber dicho eso? Sí, puede ser que sí, o incluso puede ser que tú hayas vivido cómodamente con tu pecado en un pasado y simplemente te alegrabas de las maldades que cometías. Pues mi amigo, el Señor ha cargado todos esos pecados. Él era capaz de hacerlo y Él lo hizo por amor. Él lo hizo por ti y por mí. ¿Te imaginas lo que dice la palabra? ¿Sientes lo que dice la palabra? Pues la palabra dice que fue condenado el justo por los injustos. Y es así como el Señor fue condenado a recibir el vaso de la ira de su propio Padre. Y Él recibió esta ira en su propio ser y fue apartado. Y por eso al morir exclama: Padre, ¿por qué me has abandonado? Pues sí, el pecador debe ser abandonado. Y la palabra nos dice que Él fue hecho pecado por nosotros. Entonces en ese momento se consumó su obra y Él miró al cielo y dijo: consumado es. Y encomendó su espíritu al Padre. Sí, Él había cumplido su obra. Él había venido en la cruz a morir por ti y por mí y librarnos del pecado. Y la palabra nos muestra en el libro de Salmos que si Él solamente considerase nuestros pecados, si Él solamente mirase nuestros pecados, ¿quién se mantendría en pie? Oh, mi querido amigo, nadie lo haría.
Pero ¿sabes qué? Nosotros tenemos el consuelo ahora de que Él no mira nuestro pecado. Si es que acaso hemos creído y nos hemos arrepentido y nos hemos entregado al Señor, cualquiera haya sido nuestro pasado, el Señor no mira más a un hombre pecador. El Señor no mira más a un hombre injusto. El Señor mira a personas libres que han sido limpiadas por la sangre de su Hijo. Y el Señor ve la santidad y pureza de su Hijo en ti, pues tú has recibido el Espíritu Santo, el mismo Espíritu, el cual tenía el Señor Jesucristo. Ahora pues, ¿qué pasa en nuestra vida? Pues pasa que simplemente somos libres de esas cadenas y somos salvos por Cristo. Si el Señor mirase nuestros pecados, no podríamos mantenernos en pie, pero cuando Él nos mira, Él mira a un Hijo que ama al igual que amaba a su propio Hijo, pues Él nos ha hecho justos y también nos ha adoptado mediante el sacrificio de Jesucristo. Esa fue la meditación cristiana del día de hoy. No olvides suscribirte. Que Dios te bendiga.